yes, but then I saw you were on the same panel, so I'm right. But originally it was originally it was only as a interview. Xavier, ¿el pen nos lo devolverán después o ahora? ¿Qué? Es que Laura. es lo típico que se olvida, ¿no? Sí, de hecho la tapita ya... Yo he dejado un pen a Laura para la presentación. Vale. Pero es lo típico que se olvida. Más que nada que no se sabe cómo se I mentioned it. Okay, maybe you can because I don't know when it's going to become an official news, but You're making such a lot of publicity. This is a strategy. it's gala hype on it. I mean, isn't that a bit dangerous? Not to publicize so much Italian. I mean, isn't that bad that not many people know about the tender? It's a city investment. Yes. But you want a lot of competition. You want a lot of competition in the tender. Yeah, I don't think the competition we're going to get is going to come out of the political announcement. All the companies that are interested and the bad guys are always in it. Just the half of the politics that are interested in that. Yeah? So I don't fear... You think it doesn't make any difference? Okay, well. Hablo yo, pero tú eres el chairperson. Solo daré una pequeña introducción de como Ayuntamiento de Barcelona. Sí. Thank you. You found it. You found it. Well, there's some people. Yeah, actually, I mean, what's the way we go? Marga? No, Tanya, Marga, myself. Okay, I'm the last. Yeah, you want to follow this order, yeah? I mean, If this works. as you prefer. Bueno, empezamos. ¿Os parece? Should we start? Yeah. Buen día a todos. Buenos días. ¿Se escucha? Un poquito bajo. A ver el sonido, si nos puede... Ahora, 1, 2, 3, 4, patata. Hola. Bien. Bueno, como sabéis, bienvenidas a la segunda sesión, segundo día, más que segunda sesión, no sé si estaremos en la cuarta o así, de esta conferencia en Democracia Directa. Algunas de las presentaciones del panel de hoy tendrán lugar en inglés. Todavía estáis a tiempo de recoger los audífonos que os permitirán escuchar la traducción simultánea. Estas jornadas, esta conferencia se enmarca dentro de un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona de renovar, rediseñar la democracia con una batería de medidas, de iniciativas, entre las que destacan el nuevo reglamento de participación, en la que se introducen novedades importantes. Y otra de las iniciativas que ha lanzado el Ayuntamiento, como conoceréis muchas, es la plataforma digital Decidim.Barcelona, en la que se articulan, se visualizan las iniciativas y propuestas ciudadanas en una dialéctica entre ciudadanía y gobierno y pronto con funcionalidades nuevas que recogerán lo que el nuevo reglamento de participación permitirá una vez que se apruebe en el Pleno Municipal. Para reflexionar, porque vivimos en época de cambio, hemos traído a una serie de ponentes que han estado introduciendo debates, abriendo la imaginación, señalando riesgos y oportunidades de las nuevas formas de democracia, especialmente de la democracia directa. Y hoy el panel se centra más en la dimensión tecnológica,
El sistema democrático que tenemos apenas ha cambiado en 200 años, cuando el resto de las dimensiones de nuestra vida, desde la cocina hasta el urbanismo, pasando por los medios de comunicación o la ropa y relojes, en fin, todo a nuestro alrededor, relaciones sociales de todo tipo, se han transformado radicalmente y la tecnología irrumpe en un sistema democrático que está diseñado pues, fundamentalmente hace 200 años, con innovaciones que empezamos ahora a explorar y que abarcan desde lo jurídico hasta lo tecnológico, y es en lo tecnológico en lo que nos vamos a centrar hoy. Es un placer para mí anunciar a los ponentes de esta mesa. En primer lugar a Tania Aitamurdo de la Universidad de Stanford. Ella es una experta en cómo las nuevas tecnologías han impactado en el comportamiento social de carácter democrático, en la capacidad de la ciudadanía de colectivizar preocupaciones, de impulsar propuestas de cambio, de activar una inteligencia colectiva que hoy en día, gracias a los servicios digitales, pues pueden y deberían de tener un impacto en los sistemas políticos que están siempre hambrientos de buscar soluciones a los problemas de la ciudad, del país, etc. En segundo lugar, presento muy brevemente, porque después Michael Donaldson, que es director de Planificación Estratégica y Servicios Centrales del Ayuntamiento de Gavà, hará de moderador de esta mesa. Después de Tania hablará Marga Padilla. Ella es una persona que ha contribuido a las formas de articulación tecnológica de las demandas sociales, de protestas, desde varias posiciones, y entre ellas especialmente interesante que lo ha hecho como desarrolladora de software con una cooperativa que se llama Daphne, en la que ha insertado gran parte de su actividad productiva en un sistema, el tecnológico, que está principalmente dominado por hombres y grandes corporaciones. Pues es bueno traer aquí a alguien que ha luchado durante más de 20 años por incidir en la sociedad a través de la tecnología, siendo ella misma programadora y trabajadora cognitiva y tecnológica. Y finalmente tenemos a Francesca Bria, que es la comisionada de Tecnología y Ciudad, que impulsa un plan de transformación digital, de democratización de la tecnología, sin la cual jamás tendremos una democracia tecnológicamente mediada. Si en un escenario heredado en el que el proyecto de ciudad era la Smart City, una Smart City gobernada por algoritmos cautivos de grandes empresas, pues poca democracia podría caber con las asimetrías que eso genera, y que ella vendrá a explicar el plan que tiene la ciudad de Barcelona y que impulsa ella para transformar esas condiciones infraestructurales sin las cuales nunca podría haber una democracia, ¿no? Y ya para cambiar un poco y transicionar, digamos, de la ciudad inteligente, de la Smart City, a una ciudad democrática, porque la democracia es inteligente también y hay que darle una oportunidad tecnológica construida de otra manera. Y con esto ya le cedo la palabra a Michael Donaldson, que va a ser quien modere esta sesión. Gracias. Bien, gracias Xavier. Bueno, como podéis ver, el tema es muy sugerente. Michael, tenemos un pequeño problema tecnológico. Me dice Tania que no está funcionando la traducción. No sé si... No. So it's just not, nobody's translating. Canal 2. Es en el Yeah, canal 2. yeah. Sí. But there's just nobody translating it. En el canal 2 está esto. Yeah, but there's nobody translating it. No hay nadie Yeah. traduciendo. There's just not a... Gracias, Tania. Menos mal que lo has hecho ahora y no al final. I was just imagining what you're saying. It sounded beautiful. This one's working. Oh, okay, thank you. Thanks. A ver, esto es una prueba de traducción para Tania. Espero que esté funcionando bien. Yes. ¿Sí? Vale. Muy bien. Pues como comentaba, el tema es muy sugerente. Espero que, aún siendo las 9 de la mañana, seamos capaces de despertarnos. Tecnología, democracia. Aún así, la moderación va a ser muy clásica. 15 minutos por parte de cada uno de los ponentes. Pienso que la riqueza de la mesa no es solo el acierto de la composición de la mesa, no es solo por el conocimiento que cada uno de ellos atesora, sino también por las diferentes perspectivas
que vamos a poder poner en común desde el mundo institucional, desde el mundo de la academia, desde el mundo de la sociedad civil, el activismo. Además, algunos de los presentes han tenido 2 o 3 diferentes gorros, con lo cual pienso que la discusión será muy interesante. En todo caso, comenzamos según el orden del programa, 15 minutos para cada ponente, a no ser que citen 3 o 4 veces Blade Runner, en cuyo caso cortaré la palabra un poco antes. Tania, por favor. Thank you. Gracias. Do you have the slide? Thanks. Thank you, everybody, and thanks a lot for having me here. It's such a pleasure, and thanks for the organizers for arranging everything. This topic is really valuable and really timely, not only here in Catalonia, but all over the world. So it's such a pleasure for me to talk here. What I will talk about today is crowdsourced policymaking. So there's a change in the title of my talk. It's updated in the online schedule, but not here in the printed schedule. And why I want to talk about crowdsourcing in policymaking is that it's one of the most recent democratic innovations. And I think quite many of you who were here, how many of you were here yesterday? Most of you. Yeah, that's great. Because I think, I hope today we can follow up on the conversations and debates that we had yesterday about different types of civic engagement and public consultation. And I think one thing that came very salient to me yesterday was that we might talk about the same method or the same phenomena, but we might use a different terminology, and then that might become really murky, because if we don't know if we are looking for public consultation or looking for gauging the public opinion, or if we are looking for knowledge from the citizens or the residents of the city, so we might want to use different methods for it. So that's why I want to talk about crowdsourcing in policymaking, to make it clear what it is, to illuminate some of its value and some of the challenges too. So let's start with a definition. What is crowdsourcing? So the way we define crowdsourcing is that it's a mechanism for knowledge search. It's an open call online for the online crowd to perform a task. And the locus of the power is always within the crowdsourcer. So if it's the city of Barcelona doing crowdsourcing, it's the city who decides what's being crowdsourced, when and where, and how the input is being used. As opposed to commons-based peer production, for instance, like Wikipedia writing, where it's the commons, the community of Wikipedia editors who contribute to Wikipedia and make it how it is, and there's also less hierarchy in the decision-making process. So, I see that there's a problem with the slides. They have not fitting, but it's pretty obvious. It's crowdsourcing in a policy cycle. So when we use crowdsourcing in policy making, we can see that the crowd can contribute in different parts of the policy making process. The crowd can be part of the defining the problem and the data gathering part, even before we have defined exactly what's going to be in the policy. The crowd can contribute to developing options. We can consult the crowd when we have a policy draft. And then the crowd is oftentimes can be part of the evaluation if we have an existing law or regulation and we want to evaluate how it works. And as you see from the picture, the designing and drafting, decision-making and implementation, the crowd is not oftentimes part of those parts of the policy-making process. That's typically still the responsibility of the hired civil servants and the elected representatives that we have in representative democracy. And let's look at how crowdsourcing works in practice. And for that, let's travel to my home country, which is Finland, a small country in Northern Europe. And Finland is about the same size, a little bit smaller than Catalonia. So we have 5 million people in Finland. You have 7.5 million here in Catalonia. But Finland is a very large country. It's about 10 times as big as the area of Catalonia. So we have very few people in a huge geographic area. And you will see why I talk about it now. And in Finland, I've worked with the national government of Finland. We have done a series of experiments, which we call the Finnish experiments, where we have worked with different ministries to crowdsource citizens' input to lawmaking processes. And one of the examples I'm going to show today is the crowdsource off-road traffic law reform. And in Finland, well, we have snow most of the year round. It's a northern country. And especially in northern part of Finland, just by the Arctic Circle, where I'm from, we have snow and we move around with snowmobiles in the winter. And of course, we have to have a law
that regulates snowmobile riding and other type of off-road traffic. Off-road traffic refers to any traffic that happens beyond the established roads and so on. And we have an existing law, it's called the Off-Road Traffic Act. It has two primary goals. It should protect nature from the harm of off-road traffic, like snowmobile riding, and it should ensure the safety in off-road traffic. And in Finland, there has been a lot of debate about the law because it's pretty old, and there has been demands to update it. And then finally, the Minister of the Environment at the time, Mr. Ville Niinistö, who is here on the left, he decided that, okay, let's reform the law then, but let's reform the law in a new way. Let's involve the citizens in the lawmaking process. And that's how we started the crowdsourcing process. We set up a website where there was more information about the law and the pressure to reform it, and then people were asked to submit their ideas, how to improve the law. In various different sequences. And there were 10 different categories like safety, protecting the nature, age limits for driving. And people could submit their ideas by a very easy procedure online, and then the ideas would pop up on the platform and anybody could comment on those and vote those up and down. And then we would synthesize the ideas and the input, and then it could be considered to the policy. In a very similar case, the Ministry of Justice in Finland crowdsourced people's feedback for limited liability housing company law, which is, in the US, it would translate into condominium association law. I don't know what it would be here in Catalonia, but it's a law that governs every apartment building, like every condominium building, which means that it relates to about 3 million people in Finland. So everybody who lives in an apartment building, who owns property there, who rents property, who manages property in an apartment building is governed with this law. So it's a very practical, hands-on law. And in this case, the Ministry of Justice wanted to evaluate the existing law, which is pretty new, only 7 years old, but there were a lot of complaints about it. So they thought that with crowdsourcing, they could get knowledge that would help them to either decide whether to reform the law or whether to somehow start implementing it in a different way so people would be happier with it. In another case in the United States, I work with the city of Palo Alto, so this is a local government project where the city has something called Comprehensive City Plan, which is mandatory for each city in the United States. It's also called a master plan, and it's a plan for the city for the next 15 years. And I learned that typically here in Spain you have something called PAM, which is like a 4-year plan for the city forward. So in the US, there's also those shorter term plans, but this master plan is the plan for the city for the next 15 years. So it's like a vision and also a very practical document blueprint how to solve issues in transportation, in public service and so on. And in this process, the city of Palo Alto then decided to crowdsource people's feedback and ideas how to solve issues, for instance, with transportation. There's huge traffic issue in the Bay Area where the city of Palo Alto is, and so on. And again, people were asked to submit their ideas online. And here is Hilary Kittelman. She's urban planner in the city of Palo Alto, and she's one of the spearheads of this crowdsourced comprehensive city plan process in Palo Alto. And then what's really interesting about the Palo Alto process is that not only has there been these open crowdsourcing moments where people are asked to send in their comments and ideas how to improve or solve issues in transportation and housing and so on, but then also the city has published these kind of documents, annotated documents where you can see how the policy has been changed. So for instance here in this document you see everything that's been overstriked and all these annotations, you see what has been changed based on the city staff revisions, based on what the crowd has proposed and what other discussions have been going on. So there has been quite a lot of transparency in this comprehensive city plan update because people have been not only be able to submit their ideas but then also follow what happens to the policy because it has been published all different versions of the policy. And what's really interesting about the comprehensive city plan update in Palo Alto is also that there's multiple layers of civic engagement in this process. So there's the crowd's input, which happens online, but then the city also established something that's called Citizens Advisory Committee. So it's a panel of about 25 citizens or residents of Palo Alto
who meet every month to discuss the policy and what the online crowd has proposed, and then discuss with city staff what type of changes could be possible and so on. And then that's all channeled into the policy. And if you think about these processes that I just gave as a brief examples, we can see something that's very common to every crowdsourcing process. So there's many different stages. There's the crowdsourcing stage, which is open to the online crowd, basically anybody. And then the government does analysis and synthesis. There's policy drafting done by the civil servants, the legal drafters in the government. Then those changes are being published. The crowd can comment those changes and annotate the policy. And again, there's analysis and synthesis, and there's policy drafting. And why I show is this, I want to illuminate that we can actually engage the crowd, we can engage the citizens in policy making in many different parts and moments, not only once, but the more transparent and the more open the process is, the more benefit we can actually have from civic engagement. Also, it pushes more the government to the transparency, because they know that, okay, we can't just analyze and synthesize this civic input in some superficial way, but we have to be really deliberate about it, because we have to publicize all this what we did. And that's really beneficial for the process. And now you might think, so what is the role of the crowd then here? Like, why do we involve the crowd, and how does it fit to the traditional policymaking pipeline? So if you think about a typical lawmaking process in Finland, which is a very typical process considering different parliamentary systems here in Europe, so how a typical lawmaking process works is that it's a civil servants in the government who are hired bureaucrats. So they are not elected representatives, but they are hired bureaucrats. So it's their day job to draft these laws. And they work with interest groups and expert committees when they draft the bill, and then the bill goes to the parliament, where in Finland we have 200 representatives. And they, of course, they decide about the law, whether the law will be revised or the bill will be revised or accepted. And now when we introduce the crowd to the process, the crowd brings in additional data point to the process. So it's still the elected representatives in the parliament who decide about the policy. It's still the civil servants who draft the policy. The same thing with the Palo Alto case, for instance, with the comprehensive city plan update. It's still the city council members who will decide about the policy. So the crowd is not deciding about anything. The crowd is providing additional input and ideas and knowledge to the policy. And I emphasize this because we often think about all kinds of civic engagement methods as direct democracy, which is not the case. Crowdsourcing is not a method for direct democracy because the crowd is not voting about the policy, it's not a referendum. And also, crowdsourcing is not a public opinion poll. And that's obvious reason why, because the crowd is based, the whole crowd engagement is based on self-selection. So it's not a random representative sample that we should have if we want to do a public opinion. That's when we call the random citizens and residents ask, oh, do you want to have a road here or there? What do you want to do? Whereas with crowdsourcing, it's those people who self-select to participate, so there's always a selection bias. And that's a really important distinction to make, because we also have the issues of digital divide. Not everybody is able to participate, not everybody is aware of these processes. So if we start to treat crowdsourcing as a replacement for public opinion polls, we're actually doing a big mistake. We're actually harming the whole notion of participatory democracy, and crowdsourcing is a method for participatory democracy because it brings citizens closer to the decision-making process. It enables them to participate in a process that was beyond their reach previously, but they're not deciding about the policy, and they shouldn't. And also, it's not about, we are not caging, oh, what would people think about the policy? And I hope you see the difference here and why it's very important to have this different. I'll give an example. So let's say in Finland there's this ongoing debate whether Finland should join NATO or not. So if we want to do a public opinion poll about whether Finland should join NATO or not, we should take at least 2,000 randomly sampled citizens and call them yes, maybe, no. We ask, do you think Finland should join NATO or not? They would answer yes, maybe, or not. If you want to do crowdsourcing about this topic,
it wouldn't make sense to have the same question for crowdsourcing because you already have predetermined options, which are yes, maybe, or no. Whereas in crowdsourcing, you are oftentimes mapping for different solutions. So you're looking for more innovative ways to approach the problem or the issue. For instance, if I was to do any crowdsourcing related to defense in Finland, I would start with a more open-ended question like what are different options for ensuring safety, national safety in Finland, and then do crowdsourcing about that rather than do then public opinion polling if I was not to have those defined options yet. I hope this difference becomes clear. Last 2 minutes, please. Okay, so then just quickly about what is the value in crowdsourced policymaking? Why do we do it? Like, what's the point of it? And there's 3 different aspects to it. There's democratic value, there's epistemic and knowledge-producing value, and there's economic value. I'm just going to briefly talk about the 2 first ones here. And the democratic value, transparency, accountability, deliberation, and empowerment. I'm not going to focus on transparency and empowerment here. So if you think about transparency and accountability in crowdsourced policymaking, so we have 2 types of transparency. We have horizontal transparency, so that means transparency between the crowd members, because on the online platform, people can see what others are talking about. And then there's vertical transparency between government and the crowd, because now the crowd sees that, okay, this policy is being revised and reformed, and this is how we can influence it. And then this transparency can, in an ideal case, lead to a more like a stronger accountability, because now the citizens can go back to the government and say, look, what's going on with this policymaking process, we were part of it, give us more information. So when the government has started this transparent process, it's very hard for them to stay opaque and not to justify their decisions when the crowd has been involved. And then lastly, I want to talk briefly about empowerment of citizens. And I want to bring in one of the most active participants, Jaska, who participated in the crowdsourced off-road traffic law reform in Finland. He lives just by the Arctic Circle, and this off-road traffic law is very relevant to his life because he herds his reindeer with his snowmobile. And he also lives in a very remote village. It takes about an hour for him to get anywhere, so he takes his snowmobile and runs his errands with the snowmobile. And what people like him told when we interviewed them about how was it to participate in a crowdsourced policymaking process. So this is what they say. This is actually the first time in my lifetime when I feel that I'm really participating in making democracy and influencing decision-making in this society. It feels much more real than just voting for some person. So we can see how this reflects the feeling of empowerment. And also, because as I told in the beginning, Finland is very a large country, but very sparse in population. So there are very long geographic distances. So people like Jaska, who live in remote areas, they feel very isolated from decision making because they don't live in the main capitals. So people like him would say the only way to make a difference from out here in the country is really online. All other activity means you have to drive around in your car all evening to get somewhere. It's pretty impossible. So we can see how crowdsourcing and similar methods can provide access to people who live in remote areas. They can access to policymaking and they feel physically and mentally closer to policymaking. So I want to conclude with this. And I just want to show one more thing. If you are interested in whatever all kind of research we have done about the Finnish experiment and the Palo Alto case, it's all on the website called thefinishexperiment.com. And I'm happy to take any questions after the talks and also by email. Thank you. Gracias. Gracias, Tania. Creo que ese hombre estaba contento por haber participado y también por no estar sufriendo los excesos de calor que estamos sufriendo aquí. Si te parece bien, Margarita, también 15 minutos sí. Para la siguiente intervención. Gracias. Sí. Bueno, hola. Quería agradecer a la organización de las jornadas la oportunidad que me brinda de compartir mis impresiones o quizá mis preocupaciones. Y me voy a referir a las herramientas digitales para la participación política, teniendo de fondo el Decidir en Barcelona, que es la que nos ofrece el Ayuntamiento para nuestra ciudad, ¿no? Y la primera preocupación que quería compartir tiene que ver con el contexto. El contexto en el que estas herramientas digitales están naciendo y están creciendo.
y voy a situarlo con un caso concreto que tiene que ver con las elecciones generales del año pasado. Y bueno, lo que voy a decir no es un secreto porque está ampliamente documentado por la prensa, así que lo sabe todo el mundo, pero en las últimas elecciones el Partido Popular apostó por centrarse en conseguir el voto táctico, el voto útil, y por hacerlo focalizándose en Facebook. ¿Por qué lo hizo en Facebook? Bueno, pues nos explicaron que lo hizo en Facebook porque Facebook ofrecía un sistema sencillo. Y el sistema sencillo que ofrece Facebook es que permite definir perfiles de la gente a la que quieres dirigirte, permite conocer muy bien los mensajes que interesan a esos públicos, a esos perfiles, y hacerles llegar una publicidad perfilada, personalizada, ¿no? Y además hacerlo de una forma relativamente económica o barata. Entonces, el Partido Popular contrató a parte del equipo que antes había trabajado en la campaña para Obama y hizo su principal inversión en esta plataforma, y de los 117 escaños que le daban las encuestas alcanzó a conseguir 137. Entonces se le preguntó a la directora de Asuntos Públicos de Facebook España por qué creía que este partido había elegido su plataforma para enfocar su campaña electoral. Y esta directora de Asuntos Públicos dice: hay 22 millones de personas que entran en Facebook en España mensualmente. La política es un tema importante en la conversación en la plataforma. Las elecciones generales fueron el tema más debatido en Facebook España en el 2015 y la conversación política en Facebook es auténtica. Dice, es un lugar para hablar en tiempo real y de forma genuina sobre los temas que importan a los votantes españoles y tomar el pulso de la opinión pública. Dijo, en la primera mitad del año pasado, 6 millones de personas generaron 90 millones de interacciones en torno a temas políticos, ¿no? Fijaos lo que nos están diciendo, que la conversación política en Facebook es auténtica. Eso es impactante, ¿no? Porque quiere decirse que la conversación política se está dando en una esfera público-privada, puesto que Facebook es un lugar en el que hablas de asuntos públicos, pero también de asuntos privados, y que está en un espacio que está construido mediante una algoritmia, mediante algoritmos, ¿no? Mediante códigos de ordenador. Bueno, pues en este contexto es en el que herramientas para la participación digital como Decidim tienen que irse abriendo espacio un poco, diría yo, como a codazos, ¿no? Entonces, he hablado del contexto, voy a hablar ahora del alcance, porque se dice que las herramientas digitales para la participación democrática, se dice, no llegan a la gente. Y es verdad. En Decidim no hay millones de interactuaciones cada mes, no llegan. Entonces se deduce, bueno, puesto que algunas propuestas dicen, bueno, puesto que no llegan, habría que cambiarlas. Ahora, ¿cambiarlas cómo? Bueno, pues hay que hacerlas más bonitas, más atractivas, hay que gamificar, hay que hacerlas más fáciles, hay que hacer más difusión, ¿no? Yo despertaría aquí una alerta porque creo que lo que está pasando ahí es que estamos naturalizando el hecho de que una infraestructura digital llegue o no llegue como si fuera algo que pasa de su natural, ¿no? Como si es algo que no va con nosotros, ¿no? Como si con la misma naturalidad con la que el agua de la lluvia moja el suelo, pues las herramientas digitales con esa misma naturalidad deberían llegar. Y creo que no es así, porque finalmente es solo nuestra acción lo que hace llegar o no llegar algo. Y si finalmente estas herramientas digitales no están llegando, creo que la pregunta que nos podríamos hacer es cómo nos llegaron otras. ¿Cómo fue que la cuenta de WhatsApp llegó a mi móvil? Y entonces, seguramente, si me pongo a pensar, veré que no llegó porque nadie hiciera difusión. No llegó por una campaña de publicidad, yo nunca he visto publicidad de WhatsApp. Seguramente llegó porque alguien me habló de ello, ¿no? Alguien me lo hizo llegar y entonces yo estuve receptiva a que eso me fuera llegado y a su vez lo hice llegar a otra y es así como fue llegando de una forma imperceptible. Entonces, si Decidim o estas herramientas no llegan, quizá antes que cambiar apresuradamente la herramienta,
lo que propondría es que socialicemos la pregunta, pero no pensando en por qué la herramienta no llega, sino pensando poniendo a las personas en el centro, no la herramienta, en mí, en cada cual, en todo el mundo, y preguntarnos cómo me llegó, cómo la recibí, si me entusiasmó, si la hice llegar a otras personas, si me creó un poco de desafección, ¿no? Y entonces, antes de correr a hacer de Sidim un mal, porque sería un mal clon de Facebook, creo que poner en el centro estas preguntas es muy importante, no importa si nos llevan a respuestas desagradables. Porque haciéndonos esas preguntas es como vamos a poder desnaturalizar lo que el marketing nos está presentando como lo natural, ¿no? Como lo que no podría ser de otra manera. Y creo que desnaturalizar los mecanismos de marketing es muy importante porque en las herramientas digitales la ética está encapsulada en el código. La ética de una herramienta está embebida en sus algoritmos. Entonces, si nos vamos a preguntar sobre la ética de una infraestructura digital o de una propuesta digital, lo que tendremos que mirar es atender a su funcionamiento. Entonces, y voy a intentar hablar de esto del funcionamiento con un caso concreto para bajarlo más a un terreno que todos podamos comprender y compartir, que tendría que ver con la neutralidad de los datos, ¿vale? Entonces voy a poner un ejemplo. Imaginemos que se abre una consulta y, bueno, se abre un mecanismo de propuestas y llegan a una herramienta, pues no voy a decir ya 10.000, ¿no? Voy a decir solo 1.000 propuestas. Bien, pues si la herramienta me ofrece listados de propuestas y en cada página web hay 10, pues voy a tener 100 páginas de propuestas. Entonces se dice, 100 páginas de propuestas es horrible, ¿no? ¿Quién va a estar leyendo páginas y páginas de propuestas? Eso es inmanejable. Y entonces se dice, bueno, tenemos que encontrar una manera más atractiva, más manejable, de mostrar todas estas propuestas. Y eso pues, puede ser un enfoque muy acertado. Y ahí empiezan a surgir ideas. El problema es que lo primero que se nos ocurre, o quizá a veces todavía más problema, lo único que se nos ocurre es copiar de lo que está haciendo la industria de los datos, ¿no? De lo que está haciendo el marketing de datos. Y entonces, por ejemplo, se dice cosas que están ahí, ¿no? En los debates. Dice, bueno, cuando presentemos una propuesta, debajo podíamos poner 3 propuestas relacionadas. Bueno, puede ser una buena idea, ¿no? Pero esto es una técnica que inventó, pues, pongamos por caso, Amazon, ¿vale? Es una técnica de marketing. Eso es para vender más. Y lo que consigues con eso es perder la neutralidad de los datos, porque finalmente va a haber un algoritmo que a unas propuestas les va a dar más visibilidad que otra, y con eso vamos a perder la neutralidad, ¿no? O otra idea que se nos podía ocurrir, bueno, pues en vez de presentar 100 páginas de listados, podríamos presentar unas bolas en la pantalla que representen las propuestas, y entonces podríamos hacer que la bola que la propuesta que tiene más adhesiones o la que está más activa pues sea un poquito más gorda, ¿no? Para que haya un poco de dinamismo, y eso puede ser una propuesta pues bonita y graciosa, pero también creo que deberíamos pensar cómo eso afectaría a la neutralidad de los datos, porque si hacemos la bola más grande, la que es más vista, cada vez vamos a dar más visibilidad a lo que realmente ya la tiene, ¿no? Entonces, todas esas lógicas que con el mejor afán de mejorar las herramientas se nos pueden ocurrir y proponer, creo que tendríamos que estar un poco alertas sobre si lo que vamos a hacer es introducir técnicas que están diseñadas desde el mercado y para el mercado, sea para un mercado de vender cosas, sea para un mercado de extraer y vender y estrujar los datos, o sea para el mercado de competir por la atención humana, que es limitada, pero desde luego no son estrategias de igualdad, de transparencia, de ecuanimidad, etcétera, ¿no? Entonces, personalmente prefiero 1000 veces más tener un problema abierto, no resuelto, que tener un problema que se taponó con una mala solución, ¿no? Porque si tenemos un problema abierto que lo podemos sostener en el tiempo, creo que el propio problema quizá nos ofrecerá la apertura adecuada para irlo evolucionando.
Y lo que creo que podría estar pasando ahora es que estas herramientas para la participación digital, tales como Decidim, nos están ofreciendo unos valores, pero que todavía no son valorados. Y entonces voy a hacer para intentar explicar esto, voy a hacer un símil con la alimentación, ¿no? Si a mí la industria de la alimentación me ofrece una bolsa de verduras que vienen limpias y compro en el supermercado, pues eso es una cosa muy práctica que llega, es de las cosas que llega. Si después surge una sensibilización ecológica respecto al empobrecimiento de los alimentos y organizo un grupo de consumo y voy a comprar las verduras al grupo de consumo, las verduras me llegan con tierra. Si yo considero que las dos verduras son iguales, ¿para qué voy a comprar unas verduras con tierra que me cuesta limpiarlas? Voy a comprar las que son cómodas y prácticas, ¿no? Es solo si entiendo que hay un valor en las verduras con tierra, como voy a compensar el hecho de lo más que me va a costar llegar a casa, limpiarlas y arreglarlas y todo eso, ¿no? Bueno, pues lo que yo creo que ocurre ahora es que herramientas como las que propone el Ayuntamiento de Barcelona, digamos que nos vienen con tierra. Nos vienen con tierra y quizá que todavía no entendemos el porqué. Y entonces dices, ostras, qué feo, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Esto no sé, no es como debería ser, ¿no? Y por eso creo que para que herramientas como Decidim lleguen, hay que hacer un trabajo muy grande en sensibilización digital, no ya en superación de la brecha digital, que también, sino sobre todo en despertar y estimular el pensamiento crítico sobre los modelos tecnológicos, ¿no? En definitiva, en llevar a la sociedad el pensamiento tecnopolítico que nos puede hacer discernir entre si me interesa más la verdura con tierra o me interesa más la verdura en una bolsa. Entonces, he empezado hablando del contexto, luego me he ido un poco a lo que sería el alcance de estas herramientas. He intentado hablar un poco de cómo embeber su ética o los problemas que nos plantearía. Y ahora voy a terminar, ya muy brevemente, volviendo otra vez al contexto, porque el contexto, sin duda, es tecnopolítico. Y al principio he hablado más bien de aspectos técnicos. Y entonces ahora querría hablar un poco más explícitamente de política. Entonces, quizá las personas más mayores de la sala recordéis cómo el 1 de enero de 1994, que era el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales en el estado mexicano de Chiapas, dando lugar al movimiento que después conocimos como zapatismo. Cuando se les preguntó si su objetivo era la toma del poder, entonces contestaron, la toma del poder no, algo un poco más difícil, hacer un mundo nuevo. Entonces, lo que se considera la primera lucha global contra el neoliberalismo, se propuso hacer un mundo nuevo sin tomar el poder. Y esa propuesta sigue estando ahí, ¿no? Sigue resonando. Yo creo que sigue siendo una llamada activa a hacer un mundo nuevo sin tomar el poder. Entonces, cuando hablamos que se ha hablado aquí ampliamente en estas jornadas del desafecto respecto a la política en general y a las herramientas para la participación en particular, también creo que podríamos preguntarnos si esa distancia respecto a la política es déficit o es un rechazo, ¿no? Si es una carencia, algo que todavía no ha llegado, o es una negación que se afirma, y si alguna de la gente que no se acerca a estas propuestas de participación o a estas nuevas instituciones para la participación política que se apoyan en lo digital, quizá nos esté acercando porque estas instituciones, aunque nuevas, son todavía demasiado cercanas a la política con sus lógicas de confrontación, de competencia y de escasez, con sus lógicas de competir por poder ganar o perder, y que son una experiencia muy distinta
de otras lógicas que emergen a través de las redes de competencia y de colaboración en contextos de abundancia en los que no hay lucha por ganar o perder, sino otra forma de componer y construir. Y bueno, esta era la última pregunta. Esto lo lanzo porque es una pregunta que yo misma pues me hago todos los días y con esto termino. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Y Francesca, tienes la palabra. Muchas gracias. Do I have the slides? Okay. Yeah. Okay, good morning everyone, and sorry for the English, I'm going to speak in English. So I start from where the previous speakers just left. So my presentation will have a slightly wider focus, meaning that I will present the plan for Barcelona as a digital city and how we are rethinking technology from the ground up, from the bottom up. So we are doing a very big effort in imagining a technology infrastructure for the city, but in particular a technology that serves the people, that serves the citizen needs and serves the needs of the city instead of serving technology needs in itself, which I think in some way it reconnects pretty well with what was just said in two main perspectives, I think. First of all, definitely most of the technologies that we are using today, as it was previously discussed, are designed for the market. They are thought about with a consumer view, and also they are designed to maximize specific behavior, mainly targeted at revenue maximization for few corporations that manage these technologies. And I think the other very important thing to understand, so that we have to reverse. So we have to start thinking about technology which have a use in society, which empower citizens, which empower people, and where people can understand why technology is used to change their life for the better. So we have to dramatically change the paradigm. The second thing to understand is that technology is not just tools, and I also don't really like the understanding, all these tools are only gadgets, as only products, as only tools that allow us to do something practical. I think what we need to understand is that technology today are about building new forms of institutions. The majority of the technology we use are embedded into social life, they're embedded into the organizations, and they are changing the way that we live in a big way. So I think we should talk about techno-political institution and understand what is the role of technology in relation to democracy, and how we can, understand that we cannot change anything if we don't change culture, if we don't change the institution, and this is deeply political because the technology is a part of it, but of course it's about the power relations that we have in technology, it's about the institution that we build, and it's about how to devolve power to the citizens. So these are bigger questions. You're not going to change anything only by introducing technology. Even the technology is ethical, even the technology is open source, this is never going to be what makes the change. What makes the change is changing the power relationship, devolving power to the citizens, and rebuilding new institutions that are designed to maximize the collective good. And this is how we are thinking about what technology means in the context of the government here in Barcelona. And I just want to say, for me, I was nominated Commissioner for Digital Technology last year by the Mayor, by Ada Colau. And the big challenge for us has been rethinking the smart city from this people-centered perspective. And all the time we were thinking, this is a very big task, because we have a government which is really about the people, which is maximizing social return, which is maximizing social policy, which is about, affordable housing, energy transition, more public space, and changing the institution from inside. And the technology perspective and approaches that were designed before us, meaning the privatized smart city, where you put the technology in the hands of few companies and you ask them, okay,
put technology out there, and then we only after think about what do we want to solve with technology, what kind of citizen problems. It was all the other way around. So in order to do a program which is actually much better tailored to what this government is trying to achieve, we had to radically change the perspective. And it's a big task that we are starting right now, which is for us a medium, longer term view of how technology can become much more embedded into what people need. And definitely without the participation of citizens, but in a very deep way, nothing can be done. And I mean, we see that why we are building technologies of transparency, of openness, technology about anti-corruption, how today we're using open data to empower citizens. This is all a reaction to the fact that citizens themselves had enough with corruption. I mean, if you don't start from a point that citizens start saying, we want institutions which are not corrupted, which are transparent, which we can see how our money is spent inside the institution. If we don't start from a protest, almost a rejection coming from the citizen, nothing can be changed inside. Because the institutions also are not really designed for the participation and the real participation of citizens. So it is a big change, and I think we have to understand it in this perspective. So we have a plan that touches many different things, and I will focus in this presentation on the technologies that are about really transparency, involvement, citizen participation in a broader sense, and the central part, which is rethinking the role of information and data in the public policy. And I think this is going to be the biggest change that we have in this technology era, in this digital era, which is create consciousness with the citizens about who owns the data, what is done with your data, where is your data going, how your data is used, which anyway leads to a lot of the things that were discussed previously. So this is about reverting the paradigm and starting from what we want to achieve with technology, what are our aims, and only after thinking about how we can design what kind of technology we need, who governs the technology, how we can put them in place. So it is about really the problems of the city: affordable housing, healthcare, sustainable mobility, energy transition, more public space. And these are the objectives, not the technology objectives. So we're not working to solve technology problems. So we are doing now a very big transformation of the city hall, and I wanted to talk about that also, because if we don't change the way that the city works, if we don't change the organization of the city, it's very difficult then to change the way we deliver services to the citizens, the way that we do everything. So we are working in a very big transformation of the city administration. We are in the process of co-design and co-creation together with the sector also, like ICT companies are participating, citizens. We are involving bottom-up developers, and we are trying to change the way that the city administration develop, mainly focus on migration in open source, mainly focus on integrating methodologies such as agile development that comes from the software world into the public administration, and change in particular the way we do public procurement, la contratación pública, which is a big thing, because usually, we use a public procurement to buy technology, to develop services, and this happens in an opaque way where smaller companies cannot participate, and where it is not clear, or it is not usually mandated, for instance, the use of ethical technology, the use of open source technology, and what happens with citizen data. So we have a plan. I mean, this is pretty technical. And again, I mean, this plan, the technology is a part of it. And yes, the city of Barcelona is investing in open source technology, is investing in ethical technology. We have a big transition plan that moves from the proprietary software to open source software. If there is any developer here in the room, we love to hear from you. I mean, meaning we are also trying to create an ecosystem in the cities where we work much more with the open source developers and the open standards community. And this is also a question of reusability of everything we do. So if we develop something with citizen money, we want to make sure that the licensing are open source, that the code and the software and the technologies that we develop with public money is reusable, that other cities can build on top of that citizens can see, and that's why we are publishing the code that we built more and more. The CDM is a good example, but we're doing that with other services on GitHub so that the community can build on top of that.
And this is a big transformation for us. I mean, other cities are going that direction. We are doing it with a very strong political will to actually get it implemented. So so there is an open source migration. We're using open technology and open standards, and this is for us also about technological sovereignty. It is about citizens themselves owning the technology for what they pay for. This is not a small thing. You know, you pay for some technological system that the city hall develops, but then you lose control because usually these technologies stay with the providers. So that's why we also need to change the way we work with technology companies so that they understand it's not just a contractual relationship, it's a partnership, and they work with the city hall to develop technology that they become common good, that they become commons and can be reused and are owned by the citizens of Barcelona. So the part of the procurement is very important. We have been doing some very big changes in the procurement, also in the clauses of the big contracts that we develop in the City Hall. The telecom contract has been one example, and the T-Mobilidad, which is the new card for mobility that the City of Barcelona is developing. We have been renegotiating contracts where at the core of the clauses about technology procurement, we inserted clauses about data sovereignty, data ownership, to make sure that the citizens are in control, I mean, meaning what your data is owned by the citizen, and that the public data is owned by the city. And this is a very important thing, that the critical information that we develop when we buy technology doesn't stay with whoever provider wins the public competition, but it remains as a critical information that can help us to improve services and improve the decision making. So this is not about technology again, this is a big cultural transformation and an organizational transformation that is going on. Because if you change the way you understand technology, which mediates a lot of the things, the way of working, basically you are changing the way that the city hall really function. And so it takes time, and we're working with the public workers, but again, it's about really organizational and cultural change. So let me explain a little bit why it is so important to own the data and make clear, and I think this is really the challenge that we have about transferring this awareness to the citizens of what is happening with all the technology that today are developed. So all this digital technology, this wearable technology, which more and more we are using, having technology on our body, the mobile phone that we always carry with us, all the sensor network that we have in the city, all the time produces data. And this data now, it's accumulating in the hands of very few players. These are the big technology companies that were mentioned before, Amazon, Apple, Google, Facebook. I mean, really a handful of corporations, most of them not based in the EU. So for instance, Europe, which has a very progressive framework for data protection and privacy and information self-determination, with a new regulation about how we have to treat data as fundamental rights, we are in big trouble to make sure that this is applied, because majority of the companies that own the data of the citizens are not even based in Europe. So this is generating a digital economy that has been named surveillance capitalism, meaning that the surveillance, which is the monitoring of everything we do, has become the business model of the digital age. So how we can revert that, and instead having a data strategy which is ethical, that puts transparency, privacy, security, and the ethical use of data at its core. And this is what we are doing in the Ajuntament of Barcelona, actually now really rethinking how data is used, how we can make sure that the citizens' rights will be at the core of how we develop services. And this goes even beyond privacy, because it's about sharing the resources, really. It's about sharing also the wealth that is produced through these platforms. And basically being sure that we can create city data commons, so that data and information becomes a common good, a resource that can be shared, and that the citizens feel confident, they trust that when they're donating their data for a public use, that their data is really used to
enhance the public life, improve mobility, improve CO2 condition, and fight to have a cleaner city, to have a less polluted city. All these kind of things are about the use of information. So this is a paradigm that we're changing, and this is our basically data strategy. We have the open data portal that we are improving a lot, putting data available to citizens, over 400 data sets with documentation for the developers that can build on top of this public data to create applications that are important for citizens, maybe about bicycling, maybe about mobility or other services that we have in the city, how we can fight the excessive tourism that we have, and also really developing a strategy of platforms. I mean, today we talk a lot about the importance of platforms like Airbnb, which have a big effect on affordability of housing in this city. How can we build alternative platforms that are ethical, where citizens own the data, and that citizens control the negative effects of this kind of platform? We are strongly working on participatory budgeting and opening all the data in the Ajuntament so that the citizen can see how their money is spent, for what. And this is about also visualization, that is not just something aesthetical that is good, how to look at the data, but this is about explaining what the data means, how the data is interpreted, who produces the data, and create awareness that this is before you can participate in a platform like Decidim to express your opinion, to participate in policy making. We have to work on data literacy and understanding the data and the interpretation of the data. Yes, we also have a very strong policy against corruption. This is a tool we have introduced, Busta Etica, which is an encrypted infrastructure together with XNet, which is an activist group very active in Barcelona, for whistleblowers, so that every citizen can use this infrastructure to denounce cases of corruption. And so we invite you to do so, because then we can work together to eliminate corruption. And this is a pioneering project where one of the pilots is going to be Decidim, and we are working together with the city of Amsterdam to create distributed infrastructure for data management that give ownership back to the citizens, that are based on blockchain and encryption as a right to the citizens. So this is also something, of course, not many people think about. Why do I need to own my data, and why is it important that I use encryption and I use technology that protect my privacy and my right to self-determination? So as Margaret was saying before, this has to be technology design, security, privacy by design, so the technologies have to be built with this ethical use in mind from the very beginning. So finally, it is very important, if we don't tackle the question of education and the question of inclusion and social inclusion, we're never going to be able to change the mindset. I mean, we have a radical transformation here. Now people, kids of 4 or 5 years old, they immediately work with digital technology. I mean, this has changed dramatically. So that's why with the Ajuntament of Barcelona, we have, for instance, public fab labs, which are places in the neighborhood that start teaching about technology, programming in a pedagogical way, that start, having a pedagogical approach to technology and learn digital skills, but in a different way, with critical mind, and preparing for the future jobs that will be very different with technologies there, and some of the jobs will be automated. We also have some very interesting experiment on social inclusion, using cryptocurrency with basic income, which are very innovative, and making sure that the question of the digital divide, for us is a strategy of the city, usually is territorial, the digital divide, is socioeconomic, is gender, and is political. So we need to tackle it as it is. It's never only technology. It's always about, class division, racial division, gender, territorial inclusion. And so we are aligning the technology plan with the Plan de Barris, so that we can get to people where people need it and use digital tools, but to empower really citizens. So finally, we cannot do this without really collective intelligence of citizens, without integrating the collective intelligence of citizens into the way we do policy making, into the way we do government, and into the way we think about this kind of transformation. So we have the platform of Decidim that Xavier will talk about, that really for us is the central
platform that is built in an ethical way, open source. We're doing a lot of work to improve that side also, and to communicate to citizens that this is your channel for participation and to build it together with the community. So this has been tested in strategic participatory planning. Now there are over 10 participatory processes that are running in parallel that will be described after. And I think this is a pioneering experiment, even like comparing to what other cities are doing, because we are trying to really embed Decidim structurally into how the government work and increase this participation. And this is not easy. Technology is just a small part of it, as you see in these kind of days, that the very important also balance is how, technology and online participation is integrated with offline participation and all the work that we do with citizens all the time. And I just wanted to emphasize also this visualization. Please take some time to go on the Decidim side and look at the visualization, because they're made to understand issues. They're made so that citizens understand what is going on and how they can participate, and they're very innovative and they explain very well what are the things that we should work together to improve the city of Barcelona. So finally, we need to build alternatives, provide a positive vision of collective intelligence in democracy in the 21st century. That is not easy with the institutions that we have that are not designed for radical democracy and for participation, and grow long-term alternatives to today's highly centralized platform and power structure. And this is a task that we have that's very important. And I just want to close my presentation saying that we need to build technology for real democracy, and we need to build a right to the digital city that the citizens should own and should have, because the digital transformation is really big. And so we need open, surveillance-free infrastructure for democracy that have social rights at its core, moving away from a securitarian logic into a more collaborative and participatory logic. And we need to stop surveillance. I mean, people will start thinking that we're putting technology everywhere to surveil people and to control people, which is happening, of course, and we know that a lot of governments and big corporations are using it for that. But if we give control over their personal and social data to the city, and we build a participatory strategy, then we are building a democracy, and we're building a real democracy in a participatory way. And so this is about building a new social pact, and this is about really promoting encryption, anonymity, collective rights, information self-determination. So these are the values we want to communicate, and this is a strategy that we have to build, and we are building together with other cities, together with social movements, and together with citizens themselves. And so we can only have a right to the digital city if we have collective intelligence and participation at its core. Thank you. Muchas gracias. Y finalmente, antes de pasar al turno abierto de palabras, Xavier nos presentará la plataforma de Decidim. Gracias, Michael. Que tenemos muy poquito tiempo en realidad, a ver si puedo ser breve en esto. Te ruego que me avises, porque mi tendencia es al exceso verbal y estamos en situación opuesta. Tengo que agradecer a todas las ponentes porque han definido el marco en el que el Decidim cobra mucho sentido, como plataforma que permite precisamente activar, a modo de los ejemplos que ha puesto Tania, la inteligencia colectiva, la producción de alternativas, la conexión más cercana con el diseño de políticas públicas, en un mundo que está gran parte en manos, ella lo ponía en el diagrama, que había funcionarios que escribían las propuestas de ley, las políticas públicas. Desgraciadamente, en muchos casos son consultoras que tienen acceso a información y a circuitos también de influencia en las políticas públicas, y es uno de los grandes problemas de nuestra democracia. Marga Padilla abría el reto que tenemos de construir y diseñar democráticamente las mecánicas de interacción digital, porque estamos inmersas en un mundo de aplicaciones informáticas orientadas a otra cosa, que no tienen nada que ver con la democracia, y que el reto de adoptar y reapropiarse de estas infraestructuras tecnológicas que podemos poner a disposición de la democracia es un reto social, un reto que nos interroga a nosotras
En tanto, qué valores, qué esfuerzo tengo y debo hacer para enfrentarme a la situación que vivimos hoy en día de merma de la calidad democrática por toda una serie de asimetrías sociales. Igual que en la teoría democrática está muy bien definido que un procedimiento de voto electoral impecable no sirve para nada si en esa sociedad hay injusticias sociales que hacen que el 99% de la gente sea extraordinariamente pobre o que no sepa leer o que no tenga acceso a la educación o donde hay coerción y coacción de otro tipo, mafias que condicionarían el resultado de ese voto, o donde hay una situación en la que hay una vigilancia exhaustiva de todos los ciudadanos, pues en situaciones de este tipo no hay democracia, por mucho que el procedimentalismo democrático clásico pues fuera impecable, ¿no? Lo mismo pasa con el mundo tecnológico y creo que Francesca lo ha expresado perfectamente y todo el plan digital de Barcelona es una condición necesaria para que podamos tener democracia en Barcelona y para que esa democracia tenga posibilidad de articularse tecnológicamente, sin infraestructuras de datos, sin educación digital, sin políticas que atraviesan la contratación pública, la forma de trabajar internamente en el ayuntamiento, sin justicia social tecnológica que atienda a los problemas de la brecha digital, pues no vamos a tener ningún tipo de democracia, ni la tecnológicamente mediada ni la otra, porque los grandes poderes de nuestra sociedad se articulan hoy en día a través de plataformas tecnológicas. Os voy a poner un pequeño ejemplo de un proceso de participación que tenemos abierto en el Decidim, que es el de la Xarxa Bus, el de intentar rediseñar también trayectos de autobús, para ilustrar brevemente cuál es el dilema al que nos enfrentamos. Y es que el esfuerzo que tenemos que poner como ciudadanía, como ayuntamiento, para resolver un problema democrático como cómo mejorar las líneas de autobús, Google tiene una simetría de poder extraordinaria porque sabe exactamente a dónde vas, si vas al trabajo, dónde vamos todas, porque cada uno de nuestros móviles delata nuestra posición, nuestra velocidad, si vamos en un coche acompañados de más gente, si vamos en autobús y vamos cansados o si vamos alegres y contentas, si vamos de la mano de una niña o si nos estamos utilizando la bici para ir a las paradas de autobús, etcétera. Tiene un mapeo de toda la circulación de la ciudad. El control sobre esos datos es una parte importantísima de la democracia y por mucho que hagamos un esfuerzo de otro tipo, pues no conseguiremos tener procesos genuinamente democráticos si no van acompañados de toda esta otra serie de medidas que nos ayuden a hacer eso democrático. Y lo estamos haciendo en la capa de la transformación digital y lo estamos haciendo también a través de una plataforma que conoceréis, y si no lo conocéis os encomiendo a que lo visitéis inmediatamente, decidim.barcelona. Estrenamos este dominio raíz Barcelona. Hay gente que le confunde porque las cosas no terminan en .barcelona, las cosas terminan en .cat, en .org, en .com. Bueno, pues ahora también las cosas terminan en .barcelona, hace ya un año y más de un año. Y estrenamos este dominio con el Decidim. El Decidim es la infraestructura digital para la democracia participativa del Ayuntamiento de Barcelona. Una infraestructura que ha empezado siendo relativamente sencilla y que va incorporando y evolucionando colaborativamente con el tiempo. Nos gusta pensar en ella como una red política, porque hemos vivido hasta ahora ese dominio que Marga Padilla pues, ha mostrado de redes sociales que eran atractivas, que llegaban a nosotros a través de influencias sociales también. Apúntate que vas a poder compartir tus vacaciones, tu selfie, la ropa que te has comprado, etcétera, pero que están orientadas al mercado, orientadas a profundizar nuestros perfiles de compra, a que sigamos enganchadas en una lógica de consumo, etcétera. Y creemos que es la era o el momento de abrir un nuevo espacio para redes políticas que cumplan con una serie de garantías democráticas en su mecánica, en la forma en la que se presentan las propuestas, en las formas de interacción a las que nos invitan, pero también en aspectos que tienen que ver con la privacidad de los datos, con el derecho al secreto de voto, con el derecho a que no se me clasifique de una manera determinada, con la igualdad de oportunidades de todas las propuestas que la ciudadanía tenga que hacer, con la transparencia en cómo se gestionan estos datos, en cómo se construye el propio código, esa mecánica también, en la trazabilidad,
que nosotros entendemos como qué ha pasado con cada una de las propuestas. Antes mencionaba Tania el aspecto del crowdsourcing, ¿no? Que sería como abrir a una participación masiva para recoger ideas y diseñar políticas públicas. Bueno, ¿qué ha pasado con la propuesta que yo he hecho? ¿Dónde está? ¿En qué momento se ha fusionado con otra? ¿O ha sido rechazada por un motivo jurídico o por un motivo político o porque no me he sabido explicar bien? ¿Si ha sido modificada? Todas estas, propiedades que nos permite explorar el mundo digital contribuyen y deben de ser garantizadas en este tipo de plataformas, y también la integridad de los usuarios que participan en la plataforma y de los contenidos. Pensad que uno de los grandes problemas por los que el Partido Popular, para los que el Partido Popular no era un problema y muchos otros partidos tampoco, de utilizar Facebook, es que ahí puedes crear ejércitos de robots que alimenten una idea. O, bueno, ahora hay casi una subcultura en Internet de ir descubriendo cuántos seguidores falsos tienen diferentes personalidades públicas, porque tener muchos seguidores, como sabéis, es una cosa que te da mucho estatus, pero bueno, también se pueden comprar seguidores, se pueden crear robots para parecer que tu meeting está lleno de gente. Una plataforma, una red política con garantías debería impedir eso, ¿no? Y el Decidim cumple con estas características. Otra característica fundamental es que sea software libre, lo ha mencionado repetidas veces la comisionada. Para quienes no sepáis lo que es, el software libre es un software que cualquier persona puede acceder al código y mejorarlo, auditarlo, entender cómo funciona. Necesita saber sobre el lenguaje de programación y tener conocimientos de informática, pero eso no impide que cualquier otra persona, quizás tú tengas una preocupación de cómo se guardan los datos en el Decidim, puedes preguntarle a un profesor de universidad, a un primo, a una compañera que es informática, que mire ese código y que te compruebe, porque está transparentemente accesible a todo el mundo. Y esto permite también un desarrollo colaborativo, que hemos inaugurado, digamos, de alguna manera también las nuevas políticas del plan digital dentro del Ayuntamiento de Barcelona, pues de construir el Decidim de manera colaborativa. ¿Conocéis a Wikipedia, verdad? Bueno, pues GitHub es como la Wikipedia del código informático. Si en la Wikipedia todo el mundo puede consultar, pero sabéis que en la Wikipedia también todo el mundo puede contribuir y mejorar una entrada. Pues lo mismo sucede con el código de Decidim. Y a través de esto hemos construido una especie de partenariado público común que está soportado por una comunidad. Esto es muy importante para nosotros, que el software para la democracia participativa sea administrado, diseñado y construido de manera democrática también. Es lo que llamamos la comunidad metadecidim, porque decidimos cómo se construye el Decidim, y tenemos laboratorios abiertos para que la gente pueda contribuir con aportaciones de tipo científico. Tenemos reuniones comunitarias abiertas a toda la ciudadanía, aunque no entienda mucho de software, es completamente bienvenida para contribuir en diferentes ejes y aspectos de la plataforma, y tenemos un encuentro anual en el que celebramos ya un evento más abierto sobre todo esto. El Decidim permite muchas cosas y voy a terminar, no sé si creo que tengo muy poquito tiempo, y digamos que hay una visión de articular toda la complejidad que presenta la democracia. Con el nuevo reglamento de participación se abren muchas ventanas a lo que el Decidim va a poder hacer con soporte jurídico administrativo, y ahí os encomiendo a que defendamos entre todas, no solo la plataforma, sino también las innovaciones de tipo jurídico y de reglamento que son necesarias para hacer todo esto posible. En la parte de abajo tenéis a la ciudadanía, organizaciones y entidades sociales, y arriba un gobierno que le debe todo a la ciudadanía, evidentemente. En una democracia se define precisamente por eso. Entonces hay toda una serie de dinámicas de abajo a arriba y de arriba a abajo. El Decidim permite hacer debates deliberativos donde se puede trazar la calidad de esos debates y que se pueda analizar también matemáticamente, como han hecho algunas personas aquí presentes. Permite también el Decidim que diferentes órganos de gobierno, esto es una funcionalidad que abriremos pronto, puedan publicar, que ya lo hacen dentro de su propio espacio digital, actas, orden del día de las sesiones, etcétera. Permite articular procesos de participación, que habéis conocido muchos, entre ellos el PAM, que ha tenido una participación masiva. Y estos procesos en algún momento del año que viene también podrán activarse por iniciativa ciudadana, de tal manera que no dependa del ayuntamiento abrir un ámbito de decisión, sino que la ciudadanía podrá organizarse y proponer procesos de participación
y gestionarlos directamente a través de la plataforma. Entre los procesos de participación conocemos muchos que tienen que ver con diseñar un plan, el Teatro Arnau o gestionar equipamientos públicos de diferente tipo, pero también podrá haber procesos de tipo electoral, porque además y por encima de las garantías que debe tener las elecciones para el Pleno Municipal, cada 4 años, hay muchas microelecciones hechas dentro del ayuntamiento y en toda la ciudad. Se está votando permanentemente una asociación de vecinos quién es el presidente, por ejemplo, no tenemos que ir muy lejos. Y no existe hoy en día una infraestructura que permita eso con garantías. Entonces, hay toda una serie de servicios digitales, también de consultas, de referéndums. Algunas de las limitaciones de la plataforma tienen que ver con limitaciones legales, no con limitaciones tecnológicas. Pero una de las nuevas líneas que estamos abriendo con el Decidim es dar servicio no solo al ayuntamiento, que este esquema que tenemos aquí, que se vive en el ayuntamiento, donde hay un gobierno y hay una ciudadanía, también se aplica a una asociación, donde hay un comité ejecutivo y unos socias que son miembros de la asociación. Lo mismo sucede en una cooperativa, lo mismo sucede en una asociación de asociaciones. Es decir, la democracia es una forma de organización social que atraviesa nuestra sociedad y Decidim, como software impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, es un servicio digital que se ofrece a toda la ciudadanía y a todos los tipos de organización que así lo deseen. Y tengo poco más que explicar, quizás centrarme dentro del marco de estas conferencias en que hemos vivido dentro de lo que es la conceptualización de lo que es la democracia, un esquema en el que había formas de democracia indirecta, que hasta ahora indirecta porque la soberanía popular, nuestros intereses, nuestra voluntad, la delegábamos en una serie de representantes políticos. Eso siempre seguirá, bueno, siempre no lo sé, pero a corto, medio y casi me atrevo a decir a largo plazo seguirá estando ahí. Habrá gente que tenga la responsabilidad de diseñar y llevar a cabo políticas públicas, pero en muchos momentos se ha visto muy necesaria la necesidad de abrir mecanismos de democracia directa, y estamos debatiendo eso en este tipo de encuentros. Y entre ellos, el más conocido, por ejemplo, puede ser una consulta o un referéndum. También los presupuestos participativos, donde la gente de manera directa elige en qué se va a invertir parte del presupuesto de un distrito o de toda la ciudad. Otras formas de democracia, pero entre la democracia directa, más pura, y la democracia indirecta, representativa, del Pleno Municipal, más pura, hay todo un continuo que normalmente se rellena con acciones políticas como una manifestación. Una manifestación no es democracia directa pura porque no se vota nada que tenga un efecto directo sobre la política, pero es una manera de influenciar a los grupos políticos o al gobierno reclamando algo. Y si la manifestación tiene en Barcelona, que estamos 1,5 millones aproximadamente de habitantes, si la manifestación tuviera 700.000 personas, pues tenía un impacto tan grande que no se puede negar lo que se esté reclamando en esa manifestación. Internet permite y las nuevas tecnologías permiten rellenar ese espacio intermedio de una manera mucho más elástica y difusa y que hoy en día tiene impacto sobre los gobiernos, indudable, con Facebook, por eso se invierten los partidos políticos dinero en Facebook, pero no solo desde los partidos de la ciudadanía, sino también desde la ciudadanía hacia los partidos. Twitter, todas las protestas y las ideas que se generan en Internet tienen impacto. Lo que busca el Decidim, y lo dejo aquí, es estructurar ese continuo entre la democracia indirecta y la democracia directa, permitiendo articular demandas, iniciativas, propuestas ciudadanas, procesos de participación, transparencia y apertura de los órganos de gobierno en una manera garantista, que nos aleje de la lógica de las grandes empresas que poseen todos los datos y nos someten a su control y abramos a una sociedad
que realmente tiene que ser la protagonista de diseñar este software, porque tiene la oportunidad de venir a las reuniones en las que de manera abierta y colaborativa lo diseñamos, y sobre todo que lo difundan y lo hagan propio, porque en esta aventura de la democracia directa y de recuperar un poco el control de nuestras vidas en la era del control tecnológico de grandes empresas, las únicas que vamos a poder cambiar esto somos la ciudadanía en su conjunto. No esperéis que un nuevo software o que una nueva línea política por sí misma pueda hacernos recuperar y ampliar una democracia que nos necesita. Muchas gracias. Molt bé, estem ja just a l'hora que suposadament havíem d'acabar aquesta primera sessió, però en tot cas, si us sembla bé, si algú té alguna pregunta, seria una llàstima desaprofitar l'oportunitat per no fer-la. En tot cas, sí que us pregaria, per la bona organització de la resta de la jornada, que siguem molt breus a l'hora d'intervenir, i en tot cas recolliríem, si hi ha alguna més pregunta, la recolliríem totes i les traslladaríem a la taula. Merci. Jaume. Buenos días, muy brevemente. Déjame primero decir el agradecimiento de todos estos días, de ayer y hoy por estas jornadas súper interesantes. Dos cuestiones, una muy práctica, muy para tecnólogos. Ayer hablábamos de iniciativas ciudadanas. Por otra parte, no tengo ni idea, pero por otra parte, los que conocemos y utilizamos software como change.org, etcétera, ¿sería fácil combinar las dos cosas? Es decir, que al mismo momento en que se recoge en papel una firma, el fedatario o el apoderado pudiese entrar con un wifi en una plataforma que pudiera introducir pues su identidad, etcétera, aunque después fuera necesaria algún tipo de validación, pero me parecía que los problemas que ayer se planteaban eran más del siglo XX que del siglo XXI, pero quizás es que no desconozco esto. Y una pregunta más de fondo y muy concreta para Tania, en realidad, aunque se vaya de contexto, porque me gustaría preguntarle sobre constituciones o textos legales como un estatuto, algo muy amplio. ¿Qué experiencia en este campo hay de la aplicación del crowdsourcing? Me parece que, por ejemplo, en Marruecos hubo una iniciativa cuando hubo una reforma constitucional en la que la ciudadanía colaboró para intentar contribuir, y no me imagino una contribución más general que una constitución, un estatuto, etcétera. Entonces, a este nivel, ¿qué nos puede decir del uso del crowdsourcing? Gracias. Alguna pregunta més abans d'entrar? Allà, a l'esquerra, a la meva esquerra. Hola, antes de nada, muchas gracias a la organización por estos 2 días de jornadas y a las 4 ponentes, que si es un lujo poderlas escuchar por separado en una misma mesa, es fantástico. Y quería unir 4 ideas que han comentado las 4 ponentes. La primera, Francesca Bria hablaba del valor de la visualización de datos para informar sobre cómo funcionan estos procesos, a la vez que Marga informaba sobre los riesgos de tomar determinadas ideas en el diseño web o en la visualización de datos que puedan generar sesgo en el comportamiento de las usuarias. Y en esa manera de cómo debería ser ese diseño, Xavier proponía una alternativa que se está lanzando en Barcelona y en Decidim Barcelona, que es MetaDecidim, que en cierta manera enlaza con lo que ha presentado inicialmente Tania sobre crowdsourcing. Entonces, en el caso concreto de la visualización de datos y en el diseño web, ¿qué casos de éxito se conocen sobre producción colaborativa? Y si no, ¿cómo debería ser para que este diseño web o esta visualización de datos realmente se produjera de una manera democrática y se ajustara a unos parámetros o unos indicadores de calidad democrática para este tipo de plataformas? Vale, si os parece también la misma brevedad que pedía a los participantes, os la pido a la mesa redonda y a ver si en 2-3 minutos ya podemos ir a la pausa y seguir con el resto de la jornada. Tania, Francesca. Sure, so I'll start with the constitution and crowdsourcing question. So there has been one of the iconic crises, and actually the first crowdsourced lawmaking process that made it to the history of crowdsourcing was the partially crowdsourced constitution reform process in Iceland, starting 2009. And so what happened there was that the current government asked
the citizens of Iceland to, there were many different parts of the process. There was like offline deliberation day where people came up with values and topics that the new constitution should entail, and then there was online process, and there was a constitutional council that was not professional politicians but just regular citizens who were elected to that position, who then crafted the new constitution, which still remains as a draft because the parliament hasn't approved it due to the political tensions. There's a really good recent article by my co-author Ellen Landemore from Yale University, where her conclusion is that the constitutional draft produced by the people of Iceland is more democratic than the other versions of the constitution. So that's a very positive result. Other examples of crowdsourcing in constitution making is the Moroccan case, where the crowd was actually also drafting the law, which was really exciting and interesting case. And also in Chile, there's a long-standing plan to reform the constitution in many different ways, and some non-profit organizations and the government has done crowdsourcing for the constitutional reform process. For instance, the foundation by the former president of Chile, Ricardo Lagos, they got over 33,000 submissions for how to reform the constitution about various topics. So I consider policymaking as a very big umbrella term, and when you do like urban planning for the city, you want to do the process a little bit differently, but using the same principles as if you were to do constitutional reform process. But of course we have to remember that constitution is very abstract. It's more about rights and values than some very practical hands-on urban planning strategy that defines where the bike lanes are going to be and so on. So that also will influence the participant crowd and how you want to design the process. And I think there was another question which remained a little bit unclear of what maybe my contribution could be, but the role of crowdsourcing in data visualizations. But I want to hear what the other panelists have to say about that, and maybe then I can complement. Thank you. Sí, si te parece bien, Francesca, lo dejamos aquí. ¿Cierras la pregunta que te hacían sobre visualización? ¿Está bien? Sí, recojo muy rápidamente una de las que tenía dos preguntas el caballero allí, de combinar la recogida de firmas online-offline. Realmente es muy difícil porque cuando tenemos experiencias como Change.org, pero desde el punto de vista de las garantías democráticas ofrecen cero. Y ahora, desde el punto de vista del impacto comunicativo que puede tener imprimirse las 1,5 millones de firmas que alguien ha recogido, firmas entre comillas, ¿no? Pues puede tenerlo, pero estamos transicionando hacia esos modelos donde hay una infraestructura con garantías jurídicas de este procedimiento, y hay muy poco precedente o prácticamente ninguno. Entonces, ahora mismo los retos son los que has planteado tú. No está resuelto ese problema, pero es uno de los problemas más urgentes que resolver: cómo recoger firmas digitales con la misma garantía o mejor todavía que en la calle, pero menos dificultades que las firmas digitales administrativas, que hasta ahora han creado experiencias relativamente traumáticas en toda la sociedad, bueno, el DNI electrónico y otro tipo de cosas, y ese es un reto fundamental. Respecto a la visualización de datos y calidad democrática, creo que también estamos innovando, que ahí hay un ámbito que está todavía abierto y por descubrir. Las comunidades de software libre sí que han construido muchas veces para la democracia interna suya mecanismos muy interesantes de gobernanza en Debian y también de visualización, a veces no demasiado sofisticado, pero el reto es hacer eso de tal manera que sea accesible a toda la sociedad. Hasta ahora las mayores innovaciones han tenido lugar en comunidades, vamos a decir, muy frikis, de gente que tiene unas habilidades y un acceso a una tecnología muy sofisticada de encriptación, de GPG o de poder analizar sus propios datos, y el reto ahora es hacer eso en una escala masiva y accesible a la ciudadanía, y creo que estamos innovando mucho también en esa dimensión. Vale, muy bien. Pues si os parece, hacemos 10 minutos de descanso y nos emplazamos a la siguiente sesión. Muchas gracias.